pues gracias, muchas gracias Jimena por la presentación de ambos, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, debo decirles a todas y a todos los que nos acompañan esta noche que yo no sabía que iba a empezar. Le habíamos pedido a Jimena que ella decidiera, entonces para mí es sorpresa que tenía la esperanza de que lo hiciera Germán, que él empezara, porque pues siempre, no, muy bien Jimena, muchísimas gracias, es un gran gusto. Les pregunté, ojo, les no, muy pregunté bien, no, gracias. Empezar. Como nadie dijo, bueno. No, gracias, está bien, el factor sorpresa siempre es interesante. Bueno, pues muchas gracias, de verdad que les agradezco a todas y a todos los que están. Me da muchísimo gusto estar en esta plataforma donde hay personas pues, de varios países de América Latina. Eso para mí de verdad es muy emocionante. Como mencionó Jimena, yo estudié estudios latinoamericanos, es la carrera de origen, la licenciatura que hice en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, hace ya muchísimos años, porque para mí ser latinoamericano es algo que tiene un sentido muy profundo y bueno, no los voy a entretener con eso, pero podrán entonces entender la trascendencia que para mí tiene esta oportunidad, este puente que con ayuda de Sergio García, como les comentábamos hace rato, nos conocimos Germán y yo, y esta oportunidad de conocer nuestros respectivos libros y ahora poder estar haciendo esta presentación del libro de Germán, que para mí pues ha sido una delicia porque imagínense escribir un libro y de pronto encontrar que allá en el sur de América Latina mi libro tiene un hermano, un libro hermano. Y son hermanos porque son, digamos, una misma matriz, de alguna manera una misma matriz los engendra. Y por otro lado, pues tienen por eso muchas cosas en común, pero también profundas diferencias. Y bueno, pues yo les quiero hablar de un libro con el que he dialogado en estas últimas semanas de una manera muy interesante que me ha movido, porque además hay otro factor que quiero mencionar, y es que yo he trabajado muchos años en procesos de intervención social. Entonces, el libro de Germán toca directamente esta dimensión del trabajo con otros, con otras, con personas en situación vulnerable, en situación extrema, ahí donde la transformación es necesaria. Y entonces el libro de Germán viene así como a darme muchísima luz y a permitirme reflexionar mucho sobre mi propia experiencia en procesos yo diría, de intervención social o de acompañamiento a otras y a otros en la búsqueda de encontrar o de construir un mejor, yo antes decía mucho construir un mejor futuro, pero cada vez estoy más convencido que es construir en trabajar en construir un mejor presente, ¿no? Porque eso de construir el futuro es una cosa que creo que no nos ha ayudado mucho. Pero bueno, quiero empezar esta presentación del libro de Germán, Espiritualidad y Transformación Social, con dos citas. Permítanme leer dos citas. La primera de María Corby, de su libro Hacia una espiritualidad laica, que dice: el camino espiritual en nuestras condiciones culturales tendría que concebirse y vivirse como una forma de quitarse cargas de encima, despojarse de sumisiones, liberarse de creencias que agarrotan como pasos a la ligereza y a la libertad, supresión de obstáculos al conocimiento y al sentir de la realidad, liberación de la sumisión a las necesidades y los miedos, camino de indagación gozosa, cada día más libre y más lúcida, como la manera de escapar de la tiranía del amor centrado en sí mismo, a fin de liberar la mente y el corazón para amarlo todo. La segunda cita que quiero compartirles es de Leonardo Boff y dice: si no hacemos una revolución espiritual, no vamos a salir de la crisis que afecta a la totalidad del sistema tierra y del sistema vida. Estas dos citas me dan pie para introducir, para hablar del libro de Germán, porque como él lo dice, también me voy a permitir citar, leer más o menos de cómo presenta él el libro. Dice: vivimos tiempos recios donde ya no es posible acobijarse en la comodidad de nuestro propio mundo, porque el afuera se ha vuelto extremadamente complejo y diverso. Vivimos en un tiempo incierto donde navegamos con la impresión que nuestras lentes han perdido precisión para observar la realidad,
Ante esta constatación no faltarían los necios que se esmeren en acomodar la realidad a la distorsión de sus propios lentes, o que simplemente dejarán de pasear por el mundo para no golpearse con objetos no percibidos desde sus puntos ciegos. Tal vez sea más sensato explorar el mundo con nuevos lentes, abrirse a nuevas realidades, moverse del centro a la periferia, de la quietud a la inquietud, de la certeza al cuestionamiento. En cierta medida, este libro es, en muchos sentidos, una invitación a eso, a buscar sin pesimismos nuevos marcos interpretativos para aprender la realidad y el cambio en ella. Así nos presenta Germán su libro. Y sí, efectivamente, yo creo que esta manera de decirlo, vivimos tiempos recios, en donde pues no podemos seguir aferrados a nuestras viejas certezas, y no porque no sean válidas en sí mismas, sino porque si son viejas certezas que no se cuestionan, se enquilosan y empiezan a ser pues, respuestas para mantenernos como en nuestro estado cómodo. Y los tiempos recios que estamos viviendo demandan cuestionarnos esas certezas, repensarlas, y en todo caso, si las mantenemos, mantenerlas, pero después de haber pasado por un proceso y por un crisol de crítica, y sobre todo en el diálogo con las exigencias del presente, ¿no? Que la realidad que estamos viviendo nos está pidiendo, nos está exigiendo que esas viejas certezas se revisen, y es a lo que nos está invitando Germán, a repensar esas certezas. Y dice algo más, Germán, en la presentación de su libro. Es un libro que es fruto de la confianza de que otro mundo es posible. Y esto es algo que suena tan aparentemente tan fácil, la confianza de que otro mundo es posible. En tiempos como los que estamos viviendo de pandemia, decir esto y pensar en esto no es fácil. Y el libro de Germán nos invita entonces a, digamos, a fundamentar esta confianza y esta esperanza. Y bueno, finalmente en la presentación también nos dice que digamos, para entrar en este proceso, ¿no? En este proceso de cuestionamiento, de confrontación, de preguntarse por las propias certezas, dice, para abordar estas experiencias primero se debe aprender a conocer, mirar y escuchar con el corazón. Un fundamento de la educación de nuestros pueblos originarios y el mundo grecorromano, cada vez más olvidada y rechazada por nuestra miope educación actual. Y así, con esta motivación, nos invita Germán a leer su libro, un libro que pensaba hace un rato que para mí es como una obra en 4 movimientos. Es como 4 movimientos de una sinfonía, porque inclusive la introducción ya plantea una serie de cosas, y cada una de la introducción y los otros capítulos, el capítulo primero llamado Espiritualidad laica, posibilidades conceptuales, el capítulo 2, espiritualidad política e ignorancia, y el capítulo 3, espiritualidad e intervención social, la configuración de una dimensión espiritual dentro de la intervención social contemporánea. Entonces, es esta introducción, estos 4 capítulos que les digo, cada uno va planteando y nos va llevando de la mano con una escritura bastante fluida, clara, sencilla, sin circunloquios, y además acompañada de una serie de citas de diversos autores, rico en relacionar lo que él está reflexionando y lo que él está diciendo con respecto a esta relación entre la espiritualidad y la transformación social. En la introducción nos plantea Germán una pregunta articuladora del libro, y dice él, ¿cómo resituar una nueva comprensión del espíritu? ¿Cómo resituar una nueva comprensión de la espiritualidad podría contribuir significativamente al cambio civilizatorio que le urge al mundo? Y en ese sentido, entonces, Germán pone la discusión sobre la espiritualidad en el ámbito de la discusión entre las ciencias sociales y las ciencias humanas. Germán plantea que esta es una discusión que tiene que darse también en los ámbitos académicos, que no es una reflexión que esté fuera
de la reflexión que está haciendo aquellas personas que están tratando de entender el mundo y qué está pasando y cómo salir de la crisis y cómo mejorar. La espiritualidad debe estar en el centro de estas reflexiones. Dice él, de una razón integradora que permita entrelazar puentes entre el progreso científico y las tradiciones, entre el saber intelectual y la sabiduría, entre la tecnología y la espiritualidad, entre las disquisiciones epistemológicas y ontológicas, entre el ejercicio de constructivo y el integrativo, permitiéndonos resituar una visión integral del ser humano en el contexto de prácticas tan sensibles y concretas como la transformación social. Y para eso nos ofrece en esta introducción tres elementos. Uno, pensar la espiritualidad en el contexto del capitalismo tardío y las prácticas de transformación social, la necesidad de nuevas formas de concebir la transformación social y los campos de aproximación a la espiritualidad desde Occidente. Y lo que hace entonces en esta introducción, él teje y explica y habla de esta realidad que estamos viviendo en este capitalismo tardío y que, porque hay un planteamiento que atraviesa también todo el libro, y es, no podemos hablar de espiritualidad fuera del contexto en el que los humanos estamos viviendo. Y en ese sentido, hablar de espiritualidad supone reflexionar qué es lo que está pasando hoy en el mundo, cuáles son las formas en que nos estamos habitando el mundo, yo diría, él no lo dice así, pero así lo entiendo, cómo estamos habitando el mundo ahora y cómo esa manera de estar habitando el mundo nos está separando y nos está alejando a los unos de los otros y nos está alejando de la naturaleza y nos está llevando a procesos de búsqueda de satisfactores que en realidad lo que hacen es que nos alejan cada vez más de lo que estamos buscando. Y en ese sentido, entender la transformación social como esa acción intencionada que realizamos los humanos para habitar este mundo, esta casa común de una manera diferente. Y entonces él nos plantea eso. Por eso también plantea la necesidad de concebir la transformación social de otra manera también, donde lo que se plantee, digamos, él no lo dice explícitamente, pero la lectura que yo hago es como romper esas viejas ideas de que ciertas intervenciones de política pública o de instrumentos económicos o de capacitaciones o educación, cuando están desarticuladas y dejan de estar centradas en las personas y en el desarrollo de, entre otras cosas, su espiritualidad, pues se está dando palos de ciego, ¿no? Y finalmente, pues desarrolla también cómo, pues en distintos ámbitos de intervención social en el mundo occidental, se están reencontrando los médicos, los terapeutas, la gente que quiere trabajar, por ejemplo, con personas en situación de marginación o en situación vulnerable, o gente que ha tenido problemas, digamos, de comportamiento social. Ahora resulta que están redescubriendo algo que hace mucho que se sabía en muchos otros lugares, y es que la dimensión espiritual juega un papel importante en la posibilidad de remontar estos estados de postración o esta problemática, y entonces muestra cómo en distintos ámbitos se ha ido ya, por ejemplo, descubriendo la importancia de la meditación o el papel que la meditación juega cuando las personas que viven de forma en ámbitos o de relaciones violentas, por ejemplo, les puede ayudar muchísimo a cambiar el eje de su mirada y de su manera de estar en el mundo. Entonces, esto es lo que nos plantea en su introducción, Germán. Y ya después nos introduce, pues, en el primer capítulo, que se llama Espiritualidad laica, posibilidades conceptuales. Este concepto de espiritualidad laica que, pues, empieza a tomar cada vez más fuerza como una manera de, digamos, sustraer el concepto de lo que serían las coordenadas que cada una de las religiones o que cada una de las filosofías tiene para narrar, describir, articular esta espiritualidad, ¿no? Es decir, sustraerlo de narrativas, yo digo, específicas de cada religión para darle un sentido dialógico y de intercambio desde la espiritualidad misma y no las distintas narrativas, cómo se expresa, se vive, se ritualiza, ¿no?
Y eso es bien interesante porque entonces Germán lo que hace es trabajar el debate del conceptual, ¿no? La revisión conceptual del concepto de espiritualidad y desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de las ciencias sociales. Entonces, nos dice, hoy el pensamiento humano se encamina hacia una etapa de convergencia de múltiples disciplinas y tradiciones que hace necesario posicionar nuevamente el concepto de espiritualidad y el rico mundo de experiencias y realidades al que da forma metódica puede acceder cualquier persona que desea abrazar la realidad más allá de las posibilidades sensoriales que le ofrece el intelecto. Y ahí es interesante porque entonces él ya nos propone su propia visión de espiritualidad, una visión de espiritualidad que quizás después al final él nos pueda platicar un poco cómo integra pues elementos de su propia práctica. Ahorita en el currículum decía Jimena, primero desde la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola, y después en su acercamiento y su vivencia en el budismo y en filosofías orientales, él va desarrollando este planteamiento del camino de la espiritualidad y es muy interesante porque él lo plantea y dice que una de las metáforas más adecuadas para acercarse a la noción de espiritualidad es la imagen del sendero. Pues la espiritualidad desnuda de toda teorización y teologización es comparable con el movimiento que todo ser humano puede hacer de retorno a su propia esencia, a su propia casa, a su propia fuente. La verdad es que me gusta muchísimo esto, esta idea del concepto del sendero como el proceso de vivir la espiritualidad. Y bueno, esta primera parte la redondea diciendo que una espiritualidad laica, cita a García Roca, es una espiritualidad ecuménica, abierta a todos los seres humanos, transreligiosa, para un mundo laico y secular, cotidiana en los espacios de la inmediatez y en las vibraciones de la carne, y ecológica, con voluntad de integralidad. Me encanta, Germán, esta definición de espiritualidad laica, que bueno, pues es de García Roca, pero que coincide un poco también con lo que nos dice María Corby en su libro. Entonces, la verdad es que va redondeando muy bien esto. Y ya desarrolla este primer capítulo con 3 apartados, plantea sus puntos de partida, ¿no? Es decir, y yo diría que aquí nos encontramos con la parte más filosófica del libro de Germán, que para mí, digamos, se define o deriva en una frase muy corta, pero muy fundamental, en la que Germán explica con detalle cómo sería una espiritualidad, ¿no? O sea, ¿para qué? Y él lo dice, es una espiritual que nos lleve a entender la indisoluble unión entre la realización personal y la transformación social. Y esto es fundamental, porque lo que él va a plantear a lo largo de su libro es que no hay una realización personal si el sujeto no está inmerso en un proceso de transformación social. Es decir, frente a muchas aportaciones, aproximaciones, formas de pensar en donde parecería que la espiritualidad o la forma ideal de vivir la espiritualidad es apartarse del mundo, olvidarse de las cosas del mundo, Germán nos recuerda y nos plantea y nos sitúa donde hay una intrínseca relación entre esa realización personal y la transformación del mundo. Y de ahí, bueno, va desarrollando ideas que no hay tiempo de plantear, pero sí se los dejo dibujados. Él dice, los puntos de partida, esto es toda la reflexión alrededor de la verdad y la espiritualidad. Por otro, donde yo digo, remata con algo muy concreto y a lo mejor no le hago, no le hago el honor a toda esta parte necesariamente cuando recojo una parte que dice la única forma de acercarse a la felicidad es experimentándola. Y esto me parece fundamental porque, digamos, habla, este planteamiento de verdad y espiritualidad está alrededor, a mí me hizo pensar mucho en la eudamonía aristotélica y que tiene que ver con, pues, la manera en que se vive y se busca, ¿no? Y esto está muy de la mano de esta idea del sendero. El sendero, la búsqueda, como algo que se vive, que se experimenta
¿no? Que se da ahí cuando estamos empapándonos de eso, ¿no? La segunda punto de partida que él nos ofrece son las etapas del sendero, la autodeterminación, en el sentido de la predisposición hacia el sendero. Y nos dice, la práctica espiritual se inicia así, con la aceptación de que el ser humano es portador de una conciencia mayor a la percibida por la mente en los estados comunes de vigilia y sueño. Y empieza por la transformación de uno mismo, haciéndose cargo de uno mismo, y nos va planteando cómo esto lleva a un cambio de sentido de realidad, y ahí nos lleva al planteamiento que la espiritualidad laica trasciende a la ética, su fin no puede realizarse si no se produce una transformación ética. Nos plantea ahí, en ese apartado también, que la espiritualidad es un llamado irrenunciable a la responsabilidad, y lo vincula a esta idea que les mencionaba hace rato de que toda espiritualidad implica una transformación del sujeto y su relación con el entorno. Y eso definitivamente deriva en lo que también plantea acerca de la necesaria muerte del pequeño yo o ego, que dé paso a la emergencia del auténtico yo que se experimenta desidentificando de la mente. Y en ese sentido explica conceptos de despertar, la iluminación y otras que son importantes en esta parte. Y luego, después de esta aproximación que hace Germán al concepto de espiritualidad, desde una perspectiva, digamos, de una reflexión desde las ciencias sociales, pero también desde las prácticas de búsqueda de lo espiritual, mucho desde la perspectiva oriental, da después, cierra ese movimiento y abre uno nuevo, que es la espiritualidad, política e ignorancia. Y me parece interesantísimo porque entonces aquí nos habla y nos coloca acerca de una cuestión fundamental que es el asunto de la convivencia humana. Porque nos dice que la espiritualidad no solo es vivir, sino que es convivir. Y el convivir supone necesariamente la política. La política rescatada de sus conceptos distorsionadores y remitido a su concepto original, remitida a la polis, al ágora, ese espacio de convergencia, ese espacio común donde se discuten y se acuerdan los asuntos comunes, ¿no? La política como ahí donde nos ponemos de acuerdo y podemos construir esa casa común, ¿no? Entonces ahí es muy interesante porque él cuestiona y se avienta de una manera muy osada, pero muy precisa, a plantear que uno de los grandes problemas que estamos viviendo, que es que los políticos olvidan en esta manera de estar negando el origen y la razón de fondo de la política, dice, el peor analfabeto es el analfabeto de sí mismo, que es aquel que cree entender los problemas reales de la gente sin ni siquiera ser capaz de comprender los propios. No es posible gobernar sobre los otros sin antes haber afrontado el cuidado y el estudio de uno mismo. Y entonces ahí desarrolla algo que me pareció muy sugerente y es las consecuencias políticas de la ignorancia de uno mismo, ¿no? Y esas consecuencias políticas de la ignorancia de uno mismo, creo que ya me estoy tomando mucho tiempo. ¿Cómo voy? Jimena, ayúdame, porque no sé si detenerme en esta parte. Bueno, mejor no les voy a decir para que lo lean en el libro, porque me parece sensacional la manera en que él desarrolla 5 consecuencias políticas de la ignorancia de uno mismo, pensando, por supuesto, en el político, pero también pensando en la perspectiva ciudadana, ¿no? ¿Cómo nos asumimos? Aquel que ocupa cargos públicos de servicio y los que somos ciudadanos frente a la política. Y en ese sentido desarrolla estas consecuencias, pero que tienen que ver de la ignorancia de uno mismo, ¿no? El no 22 entender. minutos, gracias. Perdón. Me llevo 22. Bueno, ok, gracias. Entonces me voy a ir un poco más rápido. Que alguien aquí... Gracias. Me voy a ir un poco más rápido. Bueno, entonces desarrolla toda esta parte. Hay mucho que decir acerca de este capítulo de espiritualidad, política e ignorancia, pero básicamente a mí me gustaría señalar pues la insistencia que él hace de plantear cómo la espiritualidad ha sido desterrada de la política y con consecuencias que eso tiene,
habla y plantea 3 vías de vinculación entre espiritualidad y política. La primera, la renuncia al Estado y la desobediencia civil. La segunda, la realización personal como ejemplificación de un nuevo orden. Y la tercera vía, la realización en los otros, la opción radical por los excluidos. Entonces, de esta manera, pues, nos ofrece una lectura muy, muy sugerente, Germán, sobre la relación entre espiritualidad y política, y plantea, pues, desafíos y aspectos que ojalá que podamos, se puedan desarrollar más, incluso, insisto, en los ámbitos académicos. Pensaba yo que ojalá en las discusiones, en las maestrías de ciencia política o de gestión pública, se incorporara una reflexión sobre esto, ¿no? Esto me lleva a pensar qué falta hace efectivamente que la espiritualidad esté en los ámbitos académicos y se puedan discutir estas cosas. Finalmente, el capítulo 3, Germán, de espiritualidad e intervención social, la configuración de una dimensión espiritual dentro de la intervención social contemporánea, es, digamos, un trabajo, aquí diría, mientras el capítulo 1 para mí es el capítulo más filosófico, el capítulo 2 es el capítulo más, digamos, cuestionador y confrontador hacia la cuestión de la política. El capítulo 3 tiene una mezcla bien interesante entre un trabajo académico de desgranar el concepto de intervención social, de plantear, por ejemplo, claves para la comprensión de la intervención social contemporánea, plantear las dimensiones epistemológicas, metodológicas de la intervención social, y en ese sentido también ya la configuración de una dimensión espiritual en procesos de intervención social. Es bien interesante, les digo, para alguien como yo que ha trabajado muchos años en procesos de intervención social, este capítulo de Germán me ayudó muchísimo a ordenar cosas en mi cabeza, experiencias de los desafíos metodológicos, epistemológicos que hay en la intervención social cuando queremos incidir en la vida de otros. Esto de incidir en la vida de otros tiene, desde la reflexión de quién es ese otro, esa otra, ¿no?, con quien yo trabajo, sino qué consiste mi acción y desde dónde y cómo me coloco. Eso, Germán, muchísimas gracias porque permite realmente una reflexión muy profunda. Y finalmente, pues ya termina planteando experiencias, aunque no se refiere a experiencias específicas, hace una abstracción y una sistematización de experiencias de intervención social, de la incorporación de la dimensión espiritual en intervenciones sociales. Plantea cuáles serían estos principios rectores: universalidad, autodeterminación, gradualismo, holismo, o visión unitiva, realización presente, orientación hacia la experiencia directa. Describe ciertos métodos y termino diciendo cómo, digamos, concluye cuáles son los efectos o las consecuencias, los resultados de incorporar la dimensión social en intervenciones específicas, como él ha mencionado, con presos, con personas en situación de calle, con jóvenes con prácticas de riesgo, etcétera. Y él dice, lo que muestra la experiencia de la incorporación de la espiritualidad en la intervención social es aumentar la comprensión, certeza y entendimiento de situaciones externas y procesos internos, favorecer cambios actitudinales en la relación con los otros, aumentar el bienestar subjetivo, aumentar la conciencia de la realidad presente, mejorar el control de procesos biológicos. Por ejemplo, cómo se ha demostrado que la salud física, mental de las personas mejora significativamente. Y, como él dice, vivenciar los 5 frutos, los cuales han sido descritos en la primera apartado de este marco teórico, es decir, la sabiduría, el amor, la fe, la libertad y la compasión. Y bueno, pues hay mucho más que decir de este libro de Germán. Solo decirles que, como les digo, es un libro con el que he estado dialogando, que me ha estado resonando, que me ha estado haciendo pensar en mi propio libro, en mis propios planteamientos sobre espiritualidad, pero también como un libro como el de Germán viene a contribuir a llenar un hueco enorme en quienes, desde una perspectiva ciudadana, desde una perspectiva de buscar el cambio, de incidir para lograr una condición, incluso ahora tiempos de COVID y la pregunta, ¿cómo saldremos? ¿Podremos salir mejor de esta pandemia? Pues yo creo que sin duda el libro de Germán nos ofrece pistas. Así que muchísimas gracias, se los recomiendo muchísimo y me siento realmente muy afortunado, no solamente, gracias Sergio, de que me diste a conocer el trabajo de Germán y podérselo sobre todo esta noche compartir a ustedes. Perdón si me extendí un poco, espero no haber sido demasiado denso,
Pero muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Rafa. Bueno, vamos ahora entonces con la presentación del libro de Rafa. Bien, bueno, ahora sí los saludo a todos y todas. Buenas noches. Gracias por compartir, por estar acá, su tiempo y por poder escuchar de estos dos libros, que son libros hermanos. Si yo hubiera conocido el libro de Rafa cuando estaba escribiendo mi libro, me hubiera ahorrado muchas horas de desvelo, porque el libro de Rafa tiene una cantidad de referencias, de autores que me parece fundamental. Para los chilenos, el libro de Rafa es este de acá. Los que no han visto la portada, se llama Inteligencia Espiritual, sin espíritu ni dioses. Bien, no sé si se está viendo. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, esta es la portada del libro. Es un libro que en Chile se puede comprar en digital, en múltiples plataformas. Se puede comprar en digital con mayor facilidad que el mío. En físico también, entiendo ahora, por Amazon. Así que bueno, es un libro muy interesante. Rafa tiene un currículum impresionante y además tiene una experiencia de vida que me parece muy rica, que permite oscilar entre el campo de la academia, la reflexión, obviamente una persona que ha hecho un doctorado y con múltiples estudios, y eso se le nota en el libro, y luego el campo de la intervención y el campo de la vivencia. Y eso me parece súper interesante, como la combinación de hablar desde la vivencia, desde la intervención y desde una reflexión académica. Y eso el libro es buenísimo, porque en general en este campo estaría como en la vitrina, que es seguramente la que yo quiero que mi libro nunca esté, y seguramente Rafael tampoco, que es la vitrina de los mal llamados libros de autoayuda. Y acá se plantea algo que es un esfuerzo mayúsculo y que está muy por encima de un libro de autoayuda que se plantea como un libro de recetas, porque lo que menos hay en el libro de Rafael son recetas, sino más bien es una invitación, y una invitación filosófica y profunda. El libro parte, y voy a intentar ser muy juicioso, como dirían mis colegas colombianos, de hablar del libro de Rafael en las palabras que Rafael ocupa. Él habla de la importancia de la inteligencia espiritual en el marco, en el contexto, y en esto partimos del mismo diagnóstico de los riesgos, escepticismo e hiperracionalidad de un mundo como el actual. Y ahí Rafa hace una lectura que me parece muy interesante. Dice: la secularización del mundo, que el mundo se vuelva secular, implicó algunos riesgos, los cuales ya acabo de mencionar, pero también implicó cierta pérdida del sentido comunitario, y también implicó cierta pérdida del sentido de conexión con los ritmos de toda la existencia. Entonces, la crisis que Rafa mira no solamente tiene que ver con una crisis de un ser humano que se ve a sí mismo hastiado o sin sentido en su existencia, sino también una crisis de la vida en comunidad y una crisis también de la conexión o la reconexión con los ritmos de la existencia. Y a partir de este como punto de partida, Rafael lo pone así muy llanamente, se pregunta: ¿de qué manera podemos identificar a las personas que padecen bondadosa? Y ahí es y él mismo lo ha dicho, esa fue la puerta de entrada de mi libro, porque personas bondadosas están en todas las culturas, en todas las clases sociales, en todas las religiones, y por supuesto personas no bondadosas las podemos encontrar sin duda en todos los lugares. Y por lo tanto esta reflexión de, bueno, ¿qué es lo que tiene las personas bondadosas? A partir de ahí Rafael desarrolla su concepto de la espiritualidad, o sea, de la inteligencia espiritual, y cómo esta inteligencia espiritual se relaciona además con las distintas fronteras de la exclusión y el dolor humano. Porque una cosa es definir la inteligencia espiritual y después ir un paso más allá
y hacer este esfuerzo de decir, bueno, esta inteligencia espiritual, ¿cómo serviría para avanzar hacia las fronteras del dolor humano? Y luego, en el primer capítulo, Rafael habla de su noción o su percepción de la inteligencia espiritual, porque la inteligencia espiritual, para todos los que estamos acá, puede ser llenado o puede terminar corriendo el riesgo de ser una palabra vacía, ¿no? Y terminar reducida a un eslogan: el lenguaje crea realidad, piensa positivo y el mundo va a cambiar, y todas esas frases que nos encontramos en el día a día en las redes sociales. Y acá Rafael hace un esfuerzo por entender realmente un concepto de inteligencia espiritual. Y para eso va a la filosofía y a la antropología humana de un gran pensador que sé que es una de las columnas vertebrales del libro. Me refiero a Zubiri. Y Rafael dice: la inteligencia espiritual es posible gracias, en primer lugar, a la inteligencia sentiente, que es el concepto que usa Zubiri para definir la inteligencia. Y esta inteligencia combina el sentir y el inteligir, la sensibilidad y el entendimiento. Y aquí permítanme que lea una definición muy brevemente de Zubiri. Dice: la inteligencia sentiente, por la que el ser humano, antes que animal racional, al que nos hemos acostumbrado, es un animal con una particular forma de estar en el mundo, dándose cuenta de ello, no por pensarlo, sino por sentirlo. Un sentir, en todo caso, que no refiere al sentir afectivo, sino a algo previo, tanto a la razón como a ese sentimiento emotivo. La inteligencia sintiente, por lo que yo logro entender, es lo que nos permite conocer lo real del mundo, lo real antes de conceptualizar el mundo, antes de racionalizar el mundo. Es lo que nos permite aprender lo real como lo real. Y esto es sumamente profundo y sumamente interesante. Y después, si en el debate tenemos tiempo, me gustaría, por ejemplo, ilustrar cómo esto es de lleno muy similar a la percepción de la mente en los budistas, por ejemplo, que tiene una palabra muy particular para denominar esta característica. Y entonces, a los seres humanos que tenemos esta capacidad de ser animales de apertura al mundo, el mundo nos parece algo abierto. Y a partir de eso, abrirnos en el mundo, es que los seres humanos desarrollamos la inteligencia emocionales, intelectuales e inclusive la inteligencia espiritual. Con esto quiero decir que la base de la inteligencia en el libro de Rafael es este concepto de la inteligencia sentiente de Zubiri. Y a partir de esa base se pueden desarrollar las distintas inteligencias. Es como el sustrato a la base que nos permite crear y recrear el mundo. Y acá pongo no solamente conocer y transformar el mundo, sino recrearlo gozosamente. Porque si hay algo que abunda en el libro de Rafael, es el énfasis que él pone en la capacidad de la importancia de la inteligencia asociada al canto, a la danza, al gozo y a la fiesta que se opone estar en este mundo. Rafael habla que este concepto de inteligencia espiritual obviamente es distinto a los conceptos de inteligencia racional, que para comprender el mundo los fraccionan o los fragmentan. Vivimos cada vez más en un mundo hiperespecializado, de hipertécnico, y no en un mundo de gente que cultiva una visión de la totalidad. Y es necesario volver a estos relatos de la totalidad, como dice Rafael, y aquí cita a grandes maestros que dan cuenta de estos relatos de la totalidad. Algunos de ustedes tal vez los conozcan: Frigor Cafra, Arthur Koestler con su teoría de los holones, y un mexicano que me pareció muy interesante conocer, Eusebio Rubio, con su teoría de la sexualidad humana desde una perspectiva holística. Entonces ahí Rafa dice, bueno, hay que volver a una visión que permita un entendimiento del mundo desde la totalidad de los sistemas y no desde la fragmentación de los sistemas. Y luego Rafael hace otro
cosa que me parece que habla muy bien de él. Decir, bueno, este concepto de inteligencia espiritual ya ha sido publicado por dos autores, por Dana Zohar y Ian Marshall, en su libro Inteligencia Espiritual, que lo difundieron masivamente desde una plataforma también norteamericana, me parece, pero si bien este libro marcó o puso el concepto en las vitrinas de las librerías, yo difiero con este concepto. Y Rafael difiere en dos sentidos. Primero, en que para Marshall y Zohar, la inteligencia espiritual está a la base o es lo que condiciona la inteligencia racional y la emocional. Y para Rafael no es así, porque lo que está a la base es la inteligencia sentiente. Y por lo tanto la inteligencia espiritual aparece acompañando como a la par la inteligencia emocional y la racional. Y otra diferencia que lo plantea así Rafael es que la inteligencia espiritual no tiene que buscar un fundamento en algo que no esté en este mundo. La inteligencia espiritual de Rafael es muy humana, es una capacidad inmanente que está en cada uno y que no tiene un fundamento en un despertar o en una supraconciencia que está fuera del mundo, como así lo da a entender Zohar y Marshall, en el fondo, en su libro. Y de ahí se desprende esta noción de inteligencia espiritual, que me parece que representa muy bien la filosofía de Rafael, y él dice: la inteligencia espiritual es la vivencia plena en nuestra humanidad, integrando la conciencia de nuestra propia conciencia con la sensibilidad y nuestra dimensión emocional, poniendo en perspectiva y dejando en justo valor el hecho de estar viviendo esta vida, de estar sintiendo el mundo. Para Rafael, la inteligencia espiritual tiene que ver profundamente con la capacidad de sentirnos parte del mundo y poder interactuar con este mundo. Y para hacerlo de manera inteligente espiritualmente, hay dos conceptos que resultan fundamentales y que asoman en el libro. El primero es el concepto de asombro y el segundo es el concepto de gratitud. Dicho de otro modo, el asombro y la gratitud son el producto de un acercamiento espiritual al mundo. Es decir, ¿cómo queremos saber si estamos avanzando en la inteligencia espiritual? Tenemos que preguntarnos cuánto estamos asombrados del mundo y cuánto o cuánta gratitud tenemos respecto al mundo. El asombro, dice Rafael, y esto es maravilloso, no tiene que ver con lo extraordinario del mundo. El asombro, que nace de la inteligencia espiritual, tiene que ver con lo ordinario, con lo que es propio de cada día, porque el mundo está acá pudiendo no estarlo. Es decir, el mundo brota como un milagro, brotando como si fuera de la nada, como dice una cita de Rafael. Y esto es muy precioso, porque finalmente tenemos que asombrarnos no de las grandes tragedias de la vida, sino ser capaz de cultivar esta capacidad de asombro de los grandes detalles de la vida, del cotidiano. Y luego, con la gratitud pasa lo mismo. Dice, lo que nos hace ser gratos ante la vida es primero que no tenemos ningún merecimiento. No hemos hecho nada, no hemos merecido nada para estar vivos. La vida es un acto de gratitud incondicional. Y el inteligente espiritual es el que hace de la gratitud una forma de ser, una manera de habitar el mundo, una habitud. Y esa palabra es muy poética, es una definición preciosa que está ahí en el segundo capítulo. Y después, como si ya no bastara con eso, porque ahí uno dice, bueno, ya estoy mareado de tanta profundidad con estos conceptos, Rafa se mete con un concepto que después ahí abrió fuego a los enemigos, sé que lo llegara a tener, que es el concepto del misterio. Pero era necesario, porque en el fondo Rafa asume, desde su propia experiencia vital, me imagino, de que cuando uno está abierto a la gratitud y al asombro, surge eso que él llama el misterio. Y el misterio es todo aquello que queda por fuera de lo que existe, pero que está en todo lo creado. Es decir, el misterio no es algo que está, por decirlo así, fuera de este mundo ultramundano, sino que está
entre el mundo, pero que no se puede comprender, es inefable, no se puede aprender con los mecanismos de la razón o de los sentidos. Y acá toma una frase del maestro Eckhart, que está citado obviamente en nuestros dos libros, porque me parece muy importante hacerlo. Dice: el misterio es el abismo originario, el desierto, la desnudez. Y para poder acceder al misterio, Rafael dice que podemos usar distintas formas, y esto es muy bonito en su libro. Dice, bueno, habrían 3 formas básicas de poder acercarnos al misterio, ya que sobre el misterio no podemos decir nada, porque decirlo implica teorizarlo, y ahí ya, en buen chileno, perdón la expresión, la cagamos, es decir, le ponemos una expresión que no corresponde, porque del misterio solamente queda sentirlo, reverenciarlo y honrarlo en lo más profundo. Y ahí están estas formas. La primera es cultivar la conciencia personal. Y para cultivar la conciencia personal, Rafael dice que hay que primero aprender a estar callado. Y tal vez simplemente estar callado y cultivar el silencio hace que pueda emerger en nuestra propia conciencia la experiencia del misterio. Y eso es algo maravilloso, porque finalmente estamos acostumbrados a veces a pedagogías espirituales donde es la palabra la que te revela el misterio, y acá Rafael está diciendo no, es el silencio lo que permite que emerja el misterio. Después podemos cultivar esta percepción del misterio en lo que Rafael dice en la apertura gozosa al mundo. Es decir, la capacidad que tenemos de asombrarnos, de disfrutar el mundo que se nos devela ante nuestras propias miradas. Es decir, es una capacidad que tiene que ver con el éxtasis y con el agradecimiento. Y finalmente, y esto me parece súper bonito, el misterio se puede sentir, y yo doy fe que en mi propia vivencia y en mi propia vida me ha pasado, ese misterio se puede sentir en la comunidad, en el hermanamiento con los demás seres a propósito de la celebración del misterio. Verdadero sentido de la Eucaristía y verdadero sentido de las prácticas originarias de las religiones, que tenían que ver con sentir el misterio en comunión o en hermandad. Y eso es algo sumamente bello, y que tiene que ver también con otras cosas que se derivan a propósito de esto. Obviamente, quien cultiva el agradecimiento, quien cultiva el asombro y quien se expone al misterio, cultiva una visión distinta de sí mismo, de los demás y del mundo. En otras palabras, quien se expone a esto no puede ser el mismo y se vuelve más consciente, más solidario y más atento a todo el ecosistema, o lo que Rafael llamará la biosfera y su diversidad. Luego de eso vienen los capítulos muy interesantes, y acá ya me estoy comiendo tiempo, digo, y les pido perdón, pero bueno, vamos en 15 minutos. Acá yo estoy con mi reloj porque los alumnos se han quejado de que me extiendo en las clases en la universidad, así que bueno. Vienen estos capítulos que tienen que ver con cómo a partir de esta inteligencia espiritual nos situamos con las cosas complejas del mundo y de la vida. Y acá Rafael parte, y yo le dije, wow, porque no lo vi venir en el libro, porque tal vez si yo hubiera sido el autor hubiera sido más conservador y no me hubiera metido ahí, pero Rafael lo hace y lo hace muy bien, y se mete con el tema de la maldad y del mal en el mundo. Y entonces tiene un capítulo que habla sobre la maldad en el mundo y cómo la inteligencia espiritual puede aportar a la maldad. Y lo primero que dice es que esta maldad no es una maldad extramundana. Es decir, yo creo que sin descartar de que pueda existir tal vez una fuerza del mal en otra dimensión, en otro plano, Rafael dice, bueno, dejemos eso para teorías metafísicas. La maldad es una propiedad también que es propia o inmanente a los seres humanos.
Acá el único paréntesis que me voy a permitir: los budistas dirían la constitución psíquica del ser humano o la experiencia es sukha y dukkha. Sukha, felicidad, goce, y dukkha, ignorancia, dolor y sufrimiento. Y Rafael dice lo mismo con otras palabras. Dice: el ser humano tiene esta cualidad de generar goce, alegría y de generar dolor. Y este dolor está expresado en la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es justamente una forma de daño, de muerte. Y la inteligencia espiritual, al hacernos más sensibles, nos permite, de alguna forma, y esto creo que es una tarea que hay que desarrollar más, que obviamente no podía... Rafael lo dice a propósito de una cita de Edgar Morin, dice: debemos detener la maquinaria infernal permanente que fabrica sin cesar y en todas partes crueldad con crueldad. Una de las finalidades planetarias profundas es la resistencia contra la crueldad en el mundo. Y esto está muy ligado a esta idea que está en los últimos libros de Tolstoy, y esto es un segundo paréntesis, que tiene que ver con la capacidad de combatir el mal, no con el mal, sino con el bien. ¿Qué es tan importante? Porque, por ejemplo, en las cárceles combatimos la crueldad con crueldad, el mal con el castigo, y ahí nos equivocamos tanto, y Rafael nos dice: bueno, eso se puede cambiar desde la inteligencia espiritual. Luego se mete con otro gran tema, que es la muerte y el sentido de la vida. Porque la vida cobra sentido solamente a partir de que sabemos que somos finitos y que nos vamos a morir, que es la única certeza que por lo más todos los que estamos aquí presentes tenemos. Y ahí habla Rafael de el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, dice, tiene dos dimensiones. La primera, el por qué la vida, y el segundo, el para qué o el qué voy a hacer yo con la vida. Es decir, el sentido de la vida, que se descubre con la inteligencia espiritual, nos permite entender lo que es propiamente propio a la vida, lo que es la vida en sí misma, pero luego también nos permite desarrollar una voluntad de sentido que nos dice: bueno, esta vida que yo tengo, que es un regalo incondicional, me la puedo jugar de alguna forma que para mí tenga sentido y que contribuya al bien de la humanidad. La inteligencia espiritual vive para vivir porque reconoce, valora y agradece estar vivo como un privilegio y como una posibilidad maravillosa. En este sentido, el inteligente espiritual le basta la vida y no tiene que buscar un sentido en grandes cosas, porque la vida misma ya tiene sentido. Y acá Rafael hace otra cosa muy interesante a propósito de esto que se está hablando también hoy por hoy, de la inquietante búsqueda de la felicidad. Rafael dice: hay que poner un pie en el freno respecto a eso. ¿Por qué? Porque, como dice Víctor Frank, buscar la felicidad equivale a una tremenda contradicción o paradoja. Mientras más la buscamos, obviamente menos la encontramos. Quien cultiva la inteligencia espiritual no procura ser feliz, dirá Rafael, porque esta no es algo que se conquista o se alcanza, sino que por el contrario llega con la consecución de nuestra apertura al mundo, vivida con conciencia y dedicación. Y esto ya es como el broche, uno de los puntos álgidos o maravillosos del libro, donde Rafael da cuenta de que el inteligente espiritual no busca la felicidad, sino la felicidad la descubre, porque siempre ha estado en él. Y simplemente hay que tener una apertura al mundo de forma consciente y dedicada. Y ahí cierra esto con una frase maravillosa de Corby. Dice: ningún agua es capaz de saciar la sed, sino es el agua que brota de la propia fuente. Solo la fuente que brota dentro sacia la sed. Las fuentes de afuera no dan agua viva. Y después de esto uno no quiere seguir hablando, porque no sé si les pasa que cuando son definiciones tan profundas o tan ricas, como que necesitamos
callarnos para poder atesorarla en el corazón. Y esa es una definición muy hermosa, sin duda. Y agradecer a Rafael que la haya rescatado, porque todo lo que está afuera no quita la sed. Y podemos gastarnos la vida persiguiendo el éxito, persiguiendo imágenes, ídolos, y eso nunca nos va a saciar. Solo lo que nace desde el interior, desde la fuente viva de la propia vivencia, es lo que nos colma y nos sacia la sed. Y luego, no crean que falta tanto, faltan dos capítulos. Luego Rafael se mete en el que fue mi capítulo favorito, porque ya podemos tal vez hablar, si hay tiempo después, conversar. Un capítulo que él llama el capítulo, a propósito de la crisis civilizatoria, como él la llama, el capítulo de la supremacía humana. Y acá Rafael va a hablar de todas esas narrativas que nos han hecho creer en la supremacía humana, que quiere decir que el ser humano está por sobre y en la punta de la pirámide evolutiva y que toda la creación está al servicio del ser humano. Tenemos que buscar, por el contrario, nos dirá Rafael, nuevas narrativas compartidas que finquen la esperanza, la solidaridad y la cooperación para la construcción de sociedades donde nadie quede fuera del disfrute maravilloso que es estar vivo. Y acá Rafael retoma un concepto que me pareció muy interesante, el concepto de antropoceno, que quiere decir la era geológica en la cual el ser humano está atentando contra los sistemas que producen y reproducen la vida en el planeta. Es decir, estamos llegando a una etapa del desarrollo humano, por esta visión de supremacía humana, donde hemos puesto en riesgo los mismos mecanismos que permiten y sustentan la vida. Y por eso podemos hablar, y los dos lo hacemos, de esta crisis civilizatoria. Porque no es solamente una crisis económica, una crisis de política, sino una crisis del modelo civilizatorio que tenemos. Esta idea del progreso ilimitado nos ha vuelto completamente frágiles y vulnerables, dirá Rafael. Como producto, las múltiples crisis ambientales, sociales y económicas que estamos viendo en los distintos países. Y aquí Rafael toma esa cita que leyó al principio de Leonardo Boff, porque es una voz muy pertinente, y dice, ¿cómo salimos de esta crisis civilizatoria? Bueno, para hacerlo necesitamos una revolución espiritual, no vamos a salir de la crisis que afecta a la totalidad del sistema Tierra y del sistema vida. Es decir, si pensamos que la crisis y la salida de la crisis es una salida técnica, científica, nos equivocamos profundamente. Y acá me permito ese paréntesis un poco con el contexto actual. Si pensamos que la crisis del COVID se soluciona con una vacuna hecha por la ciencia y la técnica, me parece que nos estamos equivocando en la profundidad del diagnóstico. Tal vez podamos encontrar una vacuna que sin duda va a ser una ayuda, pero no va a ir al fondo de la crisis de conciencia en la que estamos. Y acá Rafael se pega un salto y dice, muy interesante, dice a partir de esta crisis de la supremacía humana, es necesario, y así lo desarrolla en su último capítulo, desarrollar una ética y una estética para el siglo XXI. Y esta ética tiene que ver con ese concepto que él mismo mencionó de la eudainomia aristotélica, que tiene que ver con el cultivo, con la capacidad de los seres humanos de preguntarnos cuál es nuestro máximo potencial y cómo poder desarrollar una economía y una sociedad que permita a todos los seres humanos desarrollar su mayor bienestar. Por lo tanto, la pregunta de esa ética es ¿cuál puede ser el mayor bien que yo puedo hacer en mi vida? Y eso es muy potente, y esa es una invitación. Y además, dirá Rafael, esta ética no solamente tiene que ver con mi método de influencia, sino también con una ética comunal que nos revincule solidariamente y que permita el resurgimiento de una cosmovisión integral basada en la coexistencia armoniosa
espacial y temporal con los seres humanos y la naturaleza. Y esto es lo que podemos llamar, y lo que algunos filósofos han llamado, la ética del cuidado. La ética del cuidado, dirá Rafael, es lo opuesto a la violencia, es la actitud atenta y dispuesta a procurar el bien del otro en todas circunstancias. Necesitamos cultivar más que nunca una ética del cuidado, aprender a cuidarnos, a cuidar a los demás y a cuidar el mundo. Y para finalizar mis palabras, Rafael dirá, esta ética merece no solamente una ética, sino una estética. No solamente merece ciertas restricciones, sino merece la recreación del gozo del mundo. Porque hemos vivido en un mundo con demasiada técnica y muy poca estética. Como advertirá Edgar Morin, vivimos prosaicamente trabajando, fijando objetos prácticos, intentando sobrevivir, pero también vivimos poéticamente, soñando, riendo, gozando, amando, y así habitamos la tierra, siempre en esta dualidad de querer transformar el mundo, pero también de querer recrear el mundo. La espiritualidad es vivir la conciencia profunda de nuestro ser en el mundo. Y finalizo preguntando esta gran reflexión que hace Rafael, ¿hay motivos para la esperanza? Y ahí Rafael dice, claro que lo hay. ¿Por qué? Porque como dice Leonardo Boff, la esperanza no es una virtud como tanta otra, es mucho más, es el motor de toda ella, es la capacidad de pensar lo nuevo, el coraje de pensar otro mundo posible y necesario, y la osadía de proyectar utopías que nos ayuden a caminar. Así que esa es un poco mi lectura de este libro, un libro que me deja con mucha esperanza, que me deja encantado, un libro que yo realmente lo recomiendo, muy profundo, muy interesante y que obviamente nos deja con gusto a poco, Rafael, sí que ahí va a haber una invitación a que sigas haciéndote cargo de algunos temas que están en el libro, pero sin duda un libro que es maravilloso. Así que bueno, agradecerle nuevamente por su tiempo, agradecerle a Rafael por este libro y agradecerle también a todos ustedes por escuchar este espacio y estas reflexiones. Bueno, muchas gracias a ambos. A mí me apareció la reflexión mientras los escuchaba. Ambos libros son interesantísimos, la verdad que abren un montón de preguntas, me parece. Me parece que lo más interesante en la lectura de una obra es la capacidad de hacerse preguntas y de reflexionar sobre determinados temas más que encontrar respuestas. Y es algo que creo que es necesario en estos tiempos. Y yo mientras los escuchaba, se me armaba la pregunta, por ejemplo, ¿no? De qué manera empezar a vivir, cómo, hacia dónde avanzar, porque sin lugar a dudas coincido con todo con lo que plantean ambos autores. Seguramente en algunas cuestiones no voy a coincidir, probablemente, no está bien ni mal. Es lo humano. Y acá me aparece esto, porque a veces podemos, quizás puedo ser un poco pesimista, y pido disculpas si es así. Ahora, y lo tomo también desde esto que dijo Germán en un momento cuando empezó la charla de no queremos caer en este lugar de la autoayuda, ¿sí? Y creo que eso es fundamental, porque en realidad creo que no hay recetas. Y justamente estamos en un tiempo, tiempo-espacio, año 2020, en distintas latitudes del mundo,
donde en realidad no hay mucha orientación de algo, o sí, más o menos, hay un sistema que quiebra. Hablaron sobre el capitalismo tardío, ¿sí? Creo que esto sí es muy importante mencionar, porque de alguna manera la lógica del sistema capitalista, el sistema de mercado, nos ha tomado hasta nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y terminamos organizando nuestra forma de pensar, sentir, actuar en base a una semana de 7 días, donde 5 días trabajo, quizás 6. En el mejor de los casos, 5 días trabajo. En el mejor de los casos. La mayoría trabaja 7, o más o menos por ahí. Entonces, me parece que es muy importante, como hay un sistema en quiebra, en crisis, empezar a preguntarnos a nosotros, ¿qué quiero? Es lo que hablaban en relación a la finitud. Yo sé que voy a morir. Bueno, ¿y qué carajo quiero para mi vida? Y puede aparecer la angustia. Y acá me parece que es importante y necesario habilitar el espacio a que también sentimos cuestiones que a veces son una mierda. Y hay que decirlo, porque nos angustiamos, porque nos pasan cosas, porque nos enfermamos. Yo, perdón, quizás mi área de trabajo y de investigación es en la salud, y principalmente en salud mental. Yo soy psicoanalista, trabajo en investigación, en el ámbito académico, etcétera, etcétera. Además sigo mi formación como profesora de yoga, llevo muchos años trabajando en meditación y práctica de asanas. Y a veces podemos caer en algunos lugares, ¿sí?, donde tengo que sentir gratitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, si siento algo diferente, soy una mierda. O de manera inconsciente lo reprimimos. Y ahí aparece el síntoma. Entonces, esto mismo a nivel subjetivo del sujeto, me refiero a una... Porque el sujeto es la persona, el cuerpo, la historia de esa persona. Somos mucho más complejos que un cuerpo, que una persona, que un cuerpo orgánico. Somos un cuerpo sexual, un cuerpo... Bueno, nos pasan un montón de cosas. Entonces, a mí, insisto, coincido y estoy absolutamente... estamos trabajando en la misma línea. Ahora, creo que siento y pienso que es necesario también habilitarnos, y que justamente tiene que ver con esto que se habló en relación a la aceptación. La aceptación para revisar lo que nos pasa. Y la aceptación no tiene que ver con tolerar que existan abusos. No. Eso es, perdón, pero eso es estupidez. No es aceptar. Yo simplemente me reflexiono en relación a habilitar la posibilidad de que como sujetos de un sistema nos van pasando cosas que muchas veces no son del todo placenteras, porque ¿cómo llegamos, por ejemplo, a estos lugares de empezar realmente? Yo creo que sin duda es posible. Ahora, en la praxis de cómo llevarlo adelante, hay un proceso, y en ese proceso es muy probable que nos encontremos con los lugares más oscuros de cada quien, y de la sociedad, que lo vemos cuando, digamos, abrimos la ventana y no hace falta ir muy lejos, que lo vemos a nivel social. Entonces, esto me parece, porque si no es caer como en un lugar como de ingenuidad y de, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el concepto? De hipocresía, de negar que existen cuestiones reales y que nos pasan. Entonces, nada.
habilitar el lugar de la angustia, habilitar el lugar del miedo, habilitar el lugar de que quizás no siento algo que tendría que sentir, por ejemplo, o que es lo ideal hacia donde estamos yendo. Llegamos, ahora es un proceso de conectarnos quizás con distintos lugares y qué es lo que es. Y la manera de transformar justamente es sentir lo que aparezca. No importa lo que sea, no está bien ni está mal, es lo que es. Y desde la práctica de asanas, del yoga, de muchas disciplinas también orientales, es justamente eso, quedarme en el tránsito de lo placentero. Y eso me habilita la posibilidad de fortalecer límites. A mí igual me gustaría, sobre todo, escucharlos a ustedes, ver si hay alguna reflexión, pregunta, comentario. Adelante, por favor, si alguien quiere decir algo. Gerardo, por favor. Una pregunta nada más. Esa actitud de silenciarse o buscar el silencio para apreciar el misterio, ¿tiene algo en común con la conciencia plena o eso que le llaman mindfulness en el budismo? Voy a hacer una primera aproximación y te paso la palabra a Germán después, ¿vale? Mira, yo te puedo decir que cuando en mi libro yo hago este planteamiento, por supuesto que abrevo de las muchas, vamos a llamarle escuelas o corrientes que hablan de esto. Es decir, no es una idea mía, es algo que está, digamos, planteado y que pues está en el centro de la meditación, ¿no? De lo que es precisamente el poder, digamos, el ejercicio que hago es que no lo refiero a alguna práctica en particular, sino que como que extraigo de esas escuelas y de esas enseñanzas la idea general y de a partir de mi propia experiencia, por supuesto, lo que yo he encontrado en la meditación y en la manera en que yo he aprendido a meditar y tengo diversas, digamos, formas en que lo hago y me gusta y lo disfruto muchísimo. Por ejemplo, caminar en el bosque. Caminar en el bosque, solo, en silencio, es para mí una posibilidad de meditación maravillosa. Pero bueno, que distinta a otras que son, digamos, en estado sentado, lo que sea. Pero por supuesto que abrevo de todo eso y hay digamos, en ese sentido está planteado. El mindfulness en particular, que se ha puesto de moda últimamente, pues lo que hace es retoma mucho de eso y lleva como, incluso se está utilizando mucho en la parte de la educación emocional como una manera que te permite regular la emoción en el momento que estás alterado, tranquilizarte. Pero digamos, yo diría, alguien me preguntaba la otra vez cuál es la diferencia. Yo digo, bueno, el mindfulness puesto en el ámbito de la educación emocional serviría como para poder serenarnos y sobre todo entrar a estados de tranquilidad, por ejemplo, en momentos en que estamos alterados, que estamos enojados, que estamos muy nerviosos, que estamos muy angustiados. Por supuesto que eso nos posibilita entrar en un estado de paz. Y yo digo, bueno, eso es a ese nivel. A otro nivel, cuando no estás, digamos, cuando no es un medio cuando el silencio o la meditación no es un medio para tranquilizarme, entonces deja de ser ya un medio para estar bien y tener paz y se convierte en una forma de estar, solo de estar. Y ese solo estar en el silencio, donde no hay nada que meta ruido, desde mi punto de vista, va posibilitando esa intuición del misterio. No sé si explico, eso así lo planteo yo, pero bueno, por supuesto que hay en el budismo y en las prácticas orientales y en la yoga y otros, mucho más que decir al respecto de esto. Germán. Bien, bueno, gracias. La pregunta es muy buena, porque los budistas dirán desde la psicología budista, se comparte con lo que Rafael decía,
solo en la profundidad del silencio pueden emerger las cosas que están arraigadas más profundas. Y eso implica las cosas más importantes y maravillosas de la vida. Entonces, el silencio es una condición, sí, pero no es lo mismo el silencio con lo que ellos llaman, o los budistas llaman, la conciencia plena, o el mindfulness, que es un budismo del lavado de los fundamentos del budismo y de la historia. La conciencia plena es la capacidad, en el fondo, que tenemos de estar plenamente atentos y en el minuto presente, y atendiendo todo lo que pasa en el presente. En este sentido, cuando se cultiva la atención plena, lo que el Buda llamó Anapana, y lo que llamamos occidentalmente mindfulness, uno es capaz de escuchar el silencio que sujeta mis palabras. Y ahí uno está en conciencia, yo diría budistamente, en conciencia plena. Cuando uno es capaz, por ejemplo, de ver el movimiento de la vida en la quietud de la creación. O cuando uno es consciente de que para que haya palabra tiene que haber un silencio que sujeta la palabra. Entonces, cuando yo tengo conciencia plena, soy capaz de percibir tanto la palabra como el silencio que hace posible que la palabra llegue y emerja. Eso yo diría que para los budistas es conciencia plena. Entonces sí, pero ayuda, porque si no nos sentamos en silencio, la mente está tan contaminada que es un ejercicio muy improductivo. Y por eso en los retiros, por ejemplo, los budistas hablan del noble silencio, que es un precepto que uno toma y observa. Es más, a veces, perdón que interrumpa, porque también estoy formada en mindfulness, muchas veces sucede que empezamos práctica de meditación mindfulness y aparece mucho más pensamiento, mucho más. Y decimos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué onda? Y para mí algo que es clave en mi experiencia desde mi práctica personal y desde el trabajo con quienes trabajo, es justamente ir al cuerpo. Porque ¿cómo salgo de la mente? ¿Cómo carajo no vamos a salir nunca de la mente? Esa es una gran falacia. Porque somos mente, somos cuerpo, somos un montón de cosas a la vez, sentimos un montón de cosas a la vez. Entonces, ¿cómo logro ese estado de atención plena? Sintiendo desde el cuerpo. Entonces, es realmente sentir. Y siento cómo están mis isquiones en este momento, respiración. Siento lo que me pasa afectivamente hablando. Estoy un poco ansiosa, por ejemplo. Estoy relajada. Y acepto lo que aparece. Y no pasa nada, y es lo que es. Porque si no nos tendemos a confundir, es justamente llevar el foco de atención hacia el cuerpo. Y ahí empiezan a aparecer un montón de cuestiones, información del momento presente, y a veces también puede aparecer cuestiones que están en nuestro cuerpo y son quizás de otras experiencias y que quedaron en el cuerpo. Entonces yo creo que una herramienta enorme que tenemos de transformación subjetiva y transformación social es conectarnos con el sentir desde el cuerpo. Y la práctica de asanas, que vendría a ser una parte del yoga, es una enorme herramienta. Enorme herramienta. Y la meditación, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y además, para mi gusto, si me preguntan, propio análisis. Porque también somos sujetos de una cultura, que tenemos lenguaje y que pertenecemos a un tiempo histórico. No, digamos, eso no lo podemos negar.
sería ser irresponsable para mi gusto, si lo negamos. Entonces, es un proceso y creo que en este momento es muy importante ir al cuerpo, sentir. Hemos estado mucho tiempo en nuestra historia humana en el dualismo cartesiano, ¿no? Como el cuerpo-mente. Entonces, mucha mente, me parece, durante mucho tiempo. Suficiente, creo. Entonces, hoy me parece que es más desde esto que muy bien Rafa tocó con la inteligencia sintiente, que no me acuerdo el autor nombre, porque la verdad que te soy sincera, por primera vez que lo escuché con tu libro. Muy interesante, porque interpreto, quizás corregime si estoy equivocada, pero es esto, ¿no? De sentir. ¿Cómo carajo? Siento. Con mi profesor, yo me estoy formando permanentemente con mi profesor de yoga. ¿Y cómo siento? Sentí el isquión, qué sé yo, sentílo. Claro. ¿No? Fíjate, porque si no es como, estoy pensando que tengo que, porque me pasa un montón de veces, que estoy pensando que tengo que sentir el metatarso, el dedo gordo, el pie derecho. No, siento con el cuerpo, y esto me empieza a ordenar. Claro. Me empieza a ordenar la vida, ¿saben? La vida. Porque todo el tiempo estamos acá en la mente, en la especulación, en el futuro. Bueno, ya sabemos que el futuro, pasado, ya no está bien, no va más, pues es parte de la neurosis que tenemos todos, porque vivimos en un sistema que regula las vidas de los sujetos. Ya. Y fíjate, perdón Jimena, al respecto me favor. gustaría leer lo que nos pone Mauricio Mena aquí en el chat, para darle voz a Mauricio. Dice, una duda, esta espiritualidad en su dimensión social y en su rol social me evoca algo al romanticismo. Esa suerte de retrotraerse en la humildad, el silencio ante lo enorme, ensimismante de la naturaleza, del sentir espiritual. ¿Hay algo de romántico en esto o ustedes ofrecen otra lectura? Aún más considerando que estas espiritualidades emancipadas de lo religioso ven senderos, por usar la palabra de Germán, en las tradiciones orientales. ¿Quieres decir algo, Germán, al respecto, Jimena? Si no, yo tengo una opinión al respecto. Me gusta mucho que haga esta referencia. Entiendo al romanticismo como esta época, digamos, a toda esta corriente literaria, filosófica, digamos, del siglo XIX y demás. ¿A eso te refieres, Mauricio, en particular, a ese romanticismo? Correcto, dice que sí. Bien, bueno, mira, por supuesto, yo además yo en mi carrera fui en estudios latinoamericanos, una parte era la literatura, y entonces leí mucho sobre el romanticismo en América Latina y tal. Y mira, yo te puedo decir, en mi caso en particular, yo abrevo digamos, en mi libro hay algunas cosas conscientes y otras no conscientes, en donde se refleja lo que yo he abrevado de lo que me ha enriquecido en la vida. Y te puedo decir que sí, que yo creo que mucha de mi manera, mi talante, sería estaría más cómodo con los románticos, sin duda, ¿no? Es decir, aunque no hay una relación explícita ni hago, porque algo que yo trato en mi libro es como de sustraerme de montar mi narrativa en discursos particulares de corrientes o de escuelas, ¿no? Entonces, sí, sin duda yo creo, y yo no lo había notado, pero sí, digamos que mi libro podría tener un talante romántico, sin duda. No sé, Germán, Jimena. Bueno, yo Mauricio, en el libro, en mi libro hablo, en el capítulo de política y espiritualidad, que un poco va a esta pregunta, es decir, sacar lo espiritual simplemente de la realización personal, sino cómo se vincula con las problemáticas del mundo. Y ahí yo hablo de 3 grandes vías, y cada vía tiene como representante muy icónico. Por ejemplo, la primera vía, que yo llamo la renuncia al Estado y la desobediencia civil,
no tiene nada de romántico, es la idea más pura y dura de los grandes anarquistas espirituales como León Tolstoy, que condenó a la religión católica por combatir el mal con el mal, y del propio Thoreau, que es el fundador del concepto de desobediencia civil, que decía una frase muy bonita, dice: la ley nunca ha hecho mejor ni peor a nadie, lo que te hace mejor o peor es simplemente seguir la justicia. Y si la justicia tengo que pagar por ir a la cárcel, bueno, la cárcel es el lugar en el que hay que estar. Y sabemos que Thoreau estuvo en la cárcel por no pagar impuestos que iban a la matanza y la guerra de los norteamericanos con los mexicanos. Entonces eso me parece que no tiene una connotación tan romántica, aunque igual los textos de Thoreau respecto a la naturaleza pudieran tenerlo. El otro es la vía que podemos llamar ascendente, que es la realización como ejemplificación del nuevo orden, que es una vía tal vez no romántica, pero sí profundamente idealista. Y ahí está la concepción de Gandhi, del Satyagraha, que en el fondo tenemos que fundar un nuevo orden en la ejemplaridad, y esa ejemplaridad la tenemos que vivir cabalmente nosotros con la máxima congruencia. En último término, esa radicalidad, si bien resulta una idea idealista, cuando se lleva a la práctica, me parece que es bastante profundo. Y finalmente, y esta es la recomendación tal vez, esta tercera vía, que un poco que me parece que es la vía que más vi en el libro del Rafa, que es la opción radical por los otros o por los más excluidos, y la opción de la comunión. Y ahí hay un libro muy pequeñito que yo me topé en Bolivia, que se llama El Testamento Espiritual de Luis Espinel. Luis Espinel, para los que no sepan, fue un cura jesuita que fue baleado, muerto por la dictadura boliviana, arrojado al río, desaparecido, y él tiene unos escritos espirituales de a propósito de una huelga de hambre que él hizo. Y decía: yo estaba en contra que en la huelga de hambre la gente quisiera hacer la Eucaristía, porque me parecía que no había necesidad de perder el tiempo en lo romántico, en lo místico, en la Eucaristía, cuando Dios está en el hambre del pueblo y cuando yo estoy sintiendo a Cristo en el hambre que yo siento en este minuto. Y ahí en el fondo la bajada misma de decir, bueno, hay que... Dios o la espiritualidad solamente se consigue en la lucha y en la comunión con el oprimido. Yo en lo personal tiendo más a la segunda vía, pero eso es un tinte personal, pero creo que están estas vías distintas de realización entre espiritualidad y política, y habría que seguir explorándolas, sin lugar a dudas. Seguro que sí. Bueno, pues, bueno, ¿algún otro comentario? Tiempo, tampoco, no sé si alguien quisiera tal vez una última reflexión, agradecerles nuevamente, increíble la paciencia. En Chile son las 10:15, en México un poquito antes, pero bueno, tampoco queremos abusar. No sé si hay personas que quieran hacer la última reflexión, preguntas, comentarios. Bueno. Bueno. A ver, Armando Flores. Armando, adelante, Armando. De decir muy sencillamente que me quedo impresionado, muy feliz, muy gratamente impresionado porque el libro de Rafael ya lo leí y me parece realmente excelente y maravillosa la comprensión y la exposición que ha hecho Germán. De verdad, muchas gracias y felicidades. Y me quedo con la presentación que ha hecho Rafael de tu libro, Germán. Me quedo urgido de leerlo y meditarlo con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Armando. Gracias a ti, Armando, y sinceramente espero que nos conozcamos en la próxima visita a México. Ojalá que sí. Voy muy seguido a México. Bueno, ahora por la pandemia no tanto, pero... Muchas gracias. Y será un placer. Gracias, Armando. Bien. Bueno. Adriana, ¿quieres decir algo? Creo que Adriana. ¿Laura, quieres decir algo? Sí, Adriana. Quiero agradecer muchísimo este espacio en este momento que, pues, como humanidad necesitamos tanto precisamente
entrar en silencio, reflexionar, muy hermosas sus exposiciones, la manera en que se complementan. Ya quiero leer estos libros y bueno, pues seguir en este camino, como bien dijiste al inicio, Rafael, en que la vida nos está invitando pues a reflexionar, a cambiar, a qué mejor que esto pues lo hagamos desde el corazón, ¿no? Ya no tanto desde la cabeza. Entonces, por eso el tema de la espiritualidad que ambos tratan, pues es un regalo y muchísimas gracias, felicidades, ya quiero leerlos. Hasta pronto. Gracias, Adriana. Yo quería tomarme la palabra muy cortito, bueno, obviamente agradecerle también a la Jime, que es la presentadora, moderadora. Jime, gracias porque te subimos a este bote. Además, imagínate, yo hubiera salido corriendo, ya presentar un libro, una tarea titánica, porque hay que mirarlo, ojearlo, y 2 libros más encima, y que la Jime haya aceptado, te agradezco, y también en mi caso a la editorial Cuarto Propio, no sé si hay alguien conectado a la editorial, que esta es la portada del libro, para que sepan. Creo que me parece que un poco más finito, que delgado en hojas que el de Rafa, así que se lee. ¿Y cómo se consigue? En la editorial Cuarto Propio, www.cuartopropio.com, ahí se consigue. Y para México me parece que hay una copia en una página que se llama Busca Libre. Sí. Busca Libre, sí. Ahí se puede encargar y ahí va a llegar. Sí, el impreso en Busca Libre y la versión electrónica la encuentran en la editorial. Sí. Por ahí se podría escribir por el chat, así lo tienen escrito, para que sea más fácil. Y lo que vamos a hacer también es que lo encuentren. Me quedé con sus mails, los voy a mandar a todos a su correo, si me permiten, sí. grabación de este encuentro, para que puedan, si quieren, compartirla con todo gusto. Sí. ¿Laura? Sí. No, yo estoy muy, siempre muy, me impresiona en esta búsqueda de todo esto, y justo me llegan todos estos cuestionamientos, como dice Jimena, y bueno, siempre es esa búsqueda de saber qué, no sé, de alguna manera qué hacer, cómo dirigir toda esta espiritualidad que ahora empiezo a entender. Y bueno, agradecer a Rafa, que es, bueno, que lo conozco, y bueno, ahora con Germán, que bueno, estuve invitada también por Rafa mucho, y no sé, agradecer mucho todo esto, todo este saber que está ahí, y hay que empezar a, no sé, a procesarlo, a ver cómo se aplica, cómo hacer con todo esto que está ahí en este libro, pero hacerlo para uno, hacerlo, vivirlo, y ahí está el reto, ¿no? de esto. Total. Así que bueno, totalmente. Gracias, Laura. Igual, Rafa, muchas felicidades. Quería decírtelo, ¿no? Te he estado siguiendo por donde me presentan el libro. Bueno, a ti y a Germán. Es una delicia en lo que llevo yo de avance. Prometí que lo voy a terminar y así va a ser, y te daré mis comentarios en general. Pero ahorita públicamente sí agradecer, y sobre todo pues te conozco desde muchos años, ver la evolución espiritual que has tenido, es hermosa, lo celebro, y pues ya creo que nos dejan un reto muy grande, porque exactamente creo la primera parte es esa, la vivencialidad de todo esto en nuestra propia persona, y la siguiente es cómo generamos esos procesos educativos, ¿no? Para en el trabajo que me toca a mí con los infantes, cómo darles ese chance, ¿no? De que vivan la espiritualidad. Entonces, ahí sí hacen la parte 2, que vayan viendo este tipo de intervenciones, qué tipo de metodologías podríamos sugerir para poder hacer ese trabajo titánico que nos toca. Y no por modelar personas, sino que ellos vayan descubriendo su propia espiritualidad, que esa es la invitación a la que nos hacen, ¿no? Muchas gracias y felicidades. Gracias, Lore. Eso me da oportunidad para hacer un pequeño comercial en Cuidarte, la Asociación Civil Cuidarte. Tenemos ese proyecto de generar una propuesta metodológica de trabajar el cultivo de la inteligencia espiritual con niños y niñas.
en eso estamos. Ahorita estamos en otro proyecto vinculado a masculinidades amorosas, pero que también es un tema, pero tenemos ese en mente, trabajar esa parte, Lore. Uy, Gracias. qué hermoso. Felicidades. Y Lore, si te interesa el tema de educación, yo en mi libro dije, bueno, este concepto de espiritualidad tengo que comentarlo a propósito del campo de la política, de la intervención y de la educación. Y no pude terminar el capítulo de educación, quedó pendiente, porque si no, no iba a sacar nunca el libro, pero me quedé ahí con las lecturas y más o menos como con el mapa de algunos autores que pudieran nutrir esta relación entre espiritualidad laica y educación. Así que tengo harto material, si te interesa ahí escríbeme. Claro que sí. Mi página web, ahí yo subí la reseña que hice del libro de Rafa. Si quieren la pueden ver o descargar también ahí el escrito. Gracias. Carlos. Bueno, felicidades a ambos, Rafa. Estoy por terminar tu libro. Me encantó lo que he leído hasta ahorita y bueno, creo que además es muy, muy pertinente en estos tiempos en los que estamos viviendo, algunos en aislamiento prácticamente completo y pues igual me encantará leer el libro de Germán. Supongo que se puede conseguir. A mí me gusta tener los libros en físico, no me gusta leer libros en internet, así que por eso es que el tuyo te lo pedí y el de Germán me gustaría conseguirlo igual físico y poderlo tener en mis manos y poderlo leer y analizarlo igual que el tuyo. Felicidades a ambos porque en realidad son temas que son muy importantes tomarlos y sacarlos, ¿no? Ahora en estos tiempos. Muchas gracias. Carlos. Sí, se llama Busca Libre. Busca Libre y ahí encuentras y te lo mandan el libro en físico. Gracias. Si no hay más, muchísimas gracias, Jimena. Te agradezco que hayas aceptado. No, por favor. Sé que no era fácil y agradezco también a Germán la oportunidad de, bueno, además de su presentación, no he podido leer la reseña que escribió. Agradecértela muchísimo. Y bueno, agradecerle a todas y a todos que están aquí, que nos han permitido compartir esto. Es un gran honor para mí haber presentado el libro de Germán. La verdad es que, y otra vez, Sergio García, si estás por ahí, manifiéstate, no si estás. Te agradezco muchísimo porque gracias a ti conocí a Germán y a su libro, algo que es muy grato. Así que bueno, pues estoy muy contento y muy emocionado y muy, muy agradecido con todas y con todos. Jimena, si quieres cerrar. Gracias. Bueno, vamos cerrando entonces. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. La verdad que un placer, un gusto, un placer de conocerles, de compartir este espacio de reflexión, de lo rico de ambas obras, lo nutritivo de la trayectoria de ambos autores. Así que infinitas gracias y bueno, nos vemos en un próximo momento. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Germán. Chao, Rafael. Chao, Jimena. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Diane. Gracias, Eri Pineda y Diane Almeraz por tus comentarios. Muchas gracias. Gracias a todos. Mauricio, un abrazo. Gracias, hermano, por estar. Gracias. Desde el desierto, chicos. Buen encuentro. Gracias. Nos veremos. Gracias. Chao, chao. Bueno, parece que Jimena se fue. Yo quería... también Germán se fue. Se fueron todos. Bueno, Mauricio, gracias por el tip de todo y demás. Chao, Rafael, un gusto. Gracias por tu presentación. Chao, buenas noches. Que estén muy bien.